Wake Up and Live, Guatemala, de Marley Coffee. Seguro de Auto Consorcio. Presentan Última Mirada. ¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Día jueves, día de análisis internacional con Raúl Sor. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, Fernando. Y vamos a hablar de una situación que, fíjate que tiene tantos mensajes que pueden salir del hecho que vamos a hablar. El hecho es, el presidente de Alemania visita una zona de lo que hoy es España, digamos, que es Guernica, y de alguna manera pide perdón. ¿Por qué? ¿Qué es Guernica? Fuera de que mucha gente probablemente, y lo vamos a ver inmediatamente, recuerda la obra del pintor español Pablo Picasso, Guernica, que es famosísima. ¿Qué es eso? Gente que mira al cielo, los animales mezclados con las personas, todos como corriendo, una cosa de un desorden. ¿Qué es Guernica y por qué es importante esta visita del presidente alemán? Guernica es una pequeña aldea en el País Vasco que durante la Guerra Civil Española, en 1937, fue bombardeada por la aviación nazi alemana, que estaba, la Legión Cóndor, que estaba operando al servicio de Franco, del dictador Francisco Franco, y ellos realizaron este bombardeo y, bueno, mataron entre 100 y 300 personas, la mayoría, o sea, todos civiles, y borraron esta aldea, que era el corazón, el alma del pueblo vasco, y fue una de las primeras operaciones de carácter psicológico neto. Es decir, era una manera de quebrar el espíritu de los vascos, y porque no tenía gran relevancia militar. Bueno, resulta que esto lo hicieron con bombas incendiarias. Sí. Es decir, y bueno, cayeron las bombas, se incendió el pueblo, ocurrió lo que ocurrió, y al poco tiempo el gobierno franquista dice, nosotros no lo hicimos. Acá no ha volado ningún avión del bando nacionalista. Esto es un atentado principalmente de los comunistas que para llamar la atención y ganar simpatía internacional han hecho esta masacre. Y al poco tiempo llegaron un grupo de periodistas, entre ellos varios norteamericanos, y ven lo que ha pasado en Guernica y dicen, bueno, pero no habían cráteres de bomba. Entonces tenían la idea de que un bombardeo tenía que dejar cráteres. Claro, si eran bombas incendiarias, no habían cráteres, y comenzó una gran lucha que duró décadas, en que los países fascistas negaron completamente tener alguna participación, y por otro lado las democracias que estaban vacilantes en cómo mezclarse o no mezclarse en la Guerra Civil Española, que estaba en pleno desarrollo, empezaron a bajar el tono y en forma creciente, pese a que había periodistas que habían estado ahí y habían visto los aviones, especialmente un periodista del The Times de Londres. Bueno, se fue imponiendo la versión de que efectivamente esto había sido un autoatentado. Pero ya en 1997 Alemania reconoció que había sido la Legión Cóndor la que había hecho el bombardeo, y ahora, como tú lo señalaste, el presidente Steinmeier acaba de reconocer y visitar el 97, Guernica. Dices tú. Sí. 60 años después. Sí, recién entonces. Y reconocieron que, exacto, que ellos habían sido oficialmente. Los autores. Ya habían salido varios libros, habían varias investigaciones, pero esto tuvo también fue un anticipo de lo que venía. Es decir, la utilización de la Fuerza Aérea, de los bombardeos, en forma masiva. Ya lo había proclamado un general fascista italiano, Duet, que decía, acá no hay que tener miramiento, hay que usar gases, lo que sea, para quebrar la voluntad de la población que se opone a nuestros designios. Y ya habíamos, como en un libro que reseñamos hace poco, en Libia habían utilizado bombas con gases para someter a la población tribal,
Bueno, ahora los alemanes hacían lo propio y esto fue, si tú quieres, el inicio de una práctica criminal que comenzaron a hacer bombardeos sobre ciudades, no siempre con fines militares, sino que simplemente para desmoralizar a la población. Y en este sentido, digamos, después Alemania terminó pagando también las consecuencias porque los aliados hicieron bombardeos. Durante la Segunda Guerra Mundial. Exacto. El más conocido de todos ellos, el de Dresden, que, digamos, lanzaron toneladas y toneladas de bombas incendiarias que consumió el oxígeno y asfixió a decenas de miles de residentes alemanes. De manera que esto fue un primer paso, pero a mí lo que me ha llamado la atención, se han escrito varios libros sobre esto, Fernando, lo hemos hablado tantas veces, la fake news. Sí. Es decir, cómo se puede ocultar la verdad y cómo tú puedes tener una verdad histórica que no coincide con los hechos, digamos, tú logras imponer una versión. Ahora, este hecho, a mi modo de ver, tiene una importancia trascendental en exactamente lo que tú dices. Porque efectivamente, acuérdate que los comienzos de las guerras mundiales, una de las guerras mundiales era, qué sé yo, porque te tiraban, bombardearon en el Golfo de Tonkin. Acuérdate que Estados Unidos tuvo que inventar una situación para sentirse agredido y de esa forma entrar a la guerra. Pero lo que aquí me parece interesante es que pasó mucho tiempo, ¿cierto? Pasó mucho tiempo, 60 años. Pero se produjo el reconocimiento. La verdad, tarde o temprano, si es que hay gente decente en las estaturas de gobierno, sale a la luz. Y aquí en este caso me parece significativo aquello, que se haya hecho un acto para reconocer algo que se negó tantas veces. Absolutamente. Y el presidente alemán fue con el rey de España, fueron juntos a rendir un tributo a las víctimas de Guernica. Y bueno, esto, como te digo, se han escrito decenas de libros, pero ha producido una fascinación enorme porque es uno de los primeros incidentes bien documentados. Siempre se ha mentido en la guerra, siempre se han inventado versiones y, bueno, varios autores dicen batallas que no existieron se proclaman como grandes victorias y batallas en las que murieron miles de personas se niegan. Es George Orwell el que dice eso y lo dice con fundamento y da ejemplos, casos en que esto se dio así. Hay que recordar que Orwell peleó en la Guerra Civil Española, sí, por el lado de los republicanos, por supuesto, y bueno, y escribió varios libros, especialmente homenaje a Cataluña, pero este incidente ha quedado en los anales de la historia y hay un elemento de filosofía bélica que ha sido demostrado bastante incorrecto, y es que tú puedes ganar una guerra desmoralizando a la población y que bombardeando tú puedes fatigar y amedrentar. Lo que se ha visto en general, que los bombardeos sobre civiles no llevan a la rendición, no precipitan el desbande de tu enemigo, sino que por el contrario los unifica, y en el caso de España y en el caso de Alemania, cuando los aliados ya tenían la fortaleza, hicieron los grandes bombardeos, bueno, eso tuvo una reacción, terminó coaligando a la población alemana, que parte de ella ya era antinazi. Pero bueno, si te están bombardeando, es un tema de supervivencia. Sí, mira, es bien interesante el fenómeno doble. El hecho histórico, el bombardeo a Guernica, pero pasan tantos años negándose el hecho que finalmente el hecho histórico se desmembra, y eso debe pasar en montones de partes, y que tiempo después Alemania reconozca, me parece a mí, es un acto que debiera mirarse con mucha atención. Claro que sí, y Alemania ha hecho un esfuerzo realmente significativo por
no se puede corregir lo que se hizo, pero por reconocer, tratar de, digamos, ayudar a las víctimas, puede ser en el caso de la población judía que se exterminó y a sus sobrevivientes, y en el caso de España este acto de reconocimiento es importante, es súper importante, y yo creo que habla muy bien del gobierno, de los gobiernos modernos alemanes, que lo hayan hecho así con mucha ética, porque Sí. tampoco es fácil. Sí, ahora hay todo un legajo de información respecto del pasado y respecto de las guerras y de todo lo demás. Tú mencionaste, por ejemplo, la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española fue brutal. Absolutamente, como son las guerras civiles. Sí, claro, como son las guerras civiles. Tú estás matando casi peores. a gente que nació en el mismo lugar que tú, que habla tu mismo idioma, la gran mayoría, a pesar de que hay dialectos en todas partes, pero tú lo ves en Estados Unidos, tú lo ves en el caso español, una cosa muy fuerte. No, las guerras civiles son lo más nefasto, es lo peor, digamos. La lucha entre hermanos tiende a ser muchísimo más fratricida que contra un enemigo, digamos, de otro país. Ahora, ¿por qué será así? Yo creo que en gran medida porque tu enemigo está tan cercano que eliminarlo es lo único que hay, porque echarlo de vuelta al lugar de donde vino no sirve. Vino del mismo lugar donde está el otro. Y normalmente porque las guerras civiles se cocinan a fuego lento. Claro. El malestar, la odiosidad va creciendo. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Guerra Civil Española, está toda la política republicana contra la Iglesia y, digamos, tratar de decir, los anarquistas decían, la única iglesia que ilumina es la iglesia que arde, entonces quemaban las iglesias. Bueno, todo eso va calando profundo, sobre todo los creyentes. Entonces, el odio va aumentando y cuando ya se llega al choque, es mucho peor que un enemigo externo que por último entra, vence y después se va. Oye, vuelvo al gesto de Alemania, del presidente alemán en particular. ¿Qué tan común han sido los hechos de reconocimiento de culpabilidad o responsabilidad en materia política entre países, ya sea por guerras o sea por otras cosas? ¿O esto es un caso muy inédito? No, por ejemplo, hay casos en Francia, masacres que se cometieron y que el Estado francés terminó reconociendo. El famoso caso Dreyfus, que fue un oficial francés judío que fue acusado de vender secretos militares a Alemania, y fue una situación ignominiosa como se le juzgó. Y bueno, Émile Zola escribió una novela muy famosa, J'accuse, y yo acuso, y se logró establecer la verdad y el Estado francés hizo reparaciones. Y bueno, lo hemos visto también en nuestros países en América Latina, ha habido reconocimiento de los crímenes y atrocidades cometidas bajo determinadas dictaduras. Sí, no, eso está claro. Es interesante en todo caso el caso de Guernica, porque pasó a ser tan tremendamente popular, si tú quieres, en función de no solamente lo que pasó, que eso podría estar acotado a sectores de Europa, pero el que Pablo Picasso pintara el cuadro y Guernica, que no era conocido por mucha gente, pasara a ser el epítome de del bombardeo contra civiles. Eso, Fernando, es súper interesante lo que tú dices, que finalmente hay más recuerdo de la obra de arte, y esto ha pasado con una serie de episodios en la historia que son más conocidas por una composición musical, por una pintura, que por lo que pasó. ¿Qué pasó en Guernica? No, parece que fue algo en el País Vasco. Claro. Pero viste el Picasso, y Picasso, esa obra ha pasado a ser absolutamente emblemática, y Picasso, digamos, puso como condición de que no podía volver a España hasta que el Estado español reconociera los crímenes que había cometido, cosa que finalmente el Estado español hizo, y
Picasso, autorizó la vuelta de la obra y ahora está en Madrid. Sí, pues está en Madrid. Vamos a tu libro. Ya. De José Edelstein y Andrés Gomberov. Viejos conocidos acá, ¿no es Sí, cierto? pues a Andrés lo conozco mucho y a José lo conocí, pero no tanto como a Andrés. Bueno, este se llama, es un libro bien interesante, La tiranía del azar, la historia de la mecánica cuántica, de la colección Debate. A diferencia de otros libros de Gomberov que he reseñado, este es un poquito más complejo. O sea, se tira con algunas ecuaciones, él es físico, Sí. y, digamos, si tú no tienes alguna formación, te puede quedar grande. Sin embargo, es fascinante el tema del azar, porque toda nuestra cultura está basada en que la ciencia, todo es exacto. Entonces, bueno, ¿qué significa el azar? Sí, entonces no hay ciencia, porque si tú no puedes, digamos, la definición de un experimento y de un fenómeno es que es reproducible. Y si no se puede reproducir y cada vez pasa de otra manera, bueno, esto Claro. abre una gran interrogante. Y la interrogante parte, digamos, desde la física clásica, digamos, que plantea el tema de la gravedad en el orden cósmico y que todos los planetas es la gravitación la que mantiene el orden y la coherencia. Armónico de la Exacto. naturaleza, claro. Y versus los descubrimientos de Einstein, que dice, no, hay desviación. Y hay desviaciones, y él lo explica muy bien, por ejemplo, cómo la luz tiene una desviación. Entonces, la física clásica es correcta dentro de ámbito o de periodo acotado. Pero si tú lo miras en periodo cósmico, por así decirlo, va variando enormemente y la gravedad no es el único factor, y una de las formas en que lo estudian es el comportamiento de la luz. Y bueno, en ese sentido es un libro que te abre muchas interrogantes, o sea, Pero fíjate que el determinismo versus el azar. Andrés tiene Gomberov tiene varios libros, y yo creo que fue muy interesante esa época, yo me acuerdo de haberlo reseñado varias veces, lo conocí a Andrés, pero me llama la atención que hubo un momento en que se trató de explicar sobre ciencia con símbolos, imágenes, metáforas que tenían que ver con la vida cotidiana mucho más que con el pizarrón y la ecuación de turno. Y en ese sentido apareció un grupo bastante fuerte con este conocimiento científico neto, Claudio Teitelbaum en su momento, por ejemplo, Gomberov también y una serie de otros más, que empezaron a transmitirle a la gente, oye, a ver, esta ciencia no es algo, qué sé yo, reducido a un número muy pequeño de conocedores de la física, sino que yo se les voy a explicar con otros ejemplos. Y se tiraban, y era muy entretenido aprender sobre cómo funcionaba el universo o el mundo o de las distintas dimensiones sobre la base de ejemplos que eran más cercanos a ti. Sí, y bueno, uno de los temas que abordan en este libro es el comportamiento de la luz y cómo la luz es un factor determinante para establecer el orden cósmico. Y lo que plantean ahí es que, es decir, en términos de eternidad, por así decirlo, es muy difícil predecir hacia dónde va el universo. Sí, no, de todas maneras. Pero como te insisto, nosotros esto lo vemos de noche, qué sé yo, el cielo estrellado en algunos días, qué sé yo, ves las cataratas, ves las tormentas de viento, ves un montón de cosas. Bueno, y eso hay dos maneras de enfrentarlo. Una manera es decir, mira, esto pasa siempre y hay que estar atento, y cuando tú veas que llegan muchas nubes, bueno, guarécete en la casa. Y está la parte científica, que es saber
cómo funciona, cómo se inicia, cómo evoluciona estas cosas. ¿Tienen algo que ver con lo que me podría afectar, sí o no? En fin. Sí, bueno, mi recomendación es que los que no tengan alguna formación matemática o física, para un principiante le puede resultar, digamos, un peldaño arriba. Pero igual tiene una serie de ideas globales que son muy interesantes. Sí. Bueno, tú has traído varios libros de ciencia sí. acá. Y es interesante porque la ciencia, históricamente en el colegio, era uno de esos ramos que como que la gente a veces rehuía. Algunos, claro. Algunos rehuía porque efectivamente tenía una lógica que implicaba un momento muy alto de atender a explicaciones que se regían básicamente por las matemáticas. Y eso, para un país que no tenga una buena formación matemática, cuesta. Exacto, ¿Cachai? tal cual. Lo mismo pasa con las ecuaciones físicas o las ecuaciones químicas o cosas así. Bueno, cuando te las explican y te las explican bien, se te abre un mundo nuevo de conocimiento, ¿o no? Claro, y te dan la llave para descubrir el universo. ¿Cómo se llama el libro entonces? Se llama La tiranía del azar, de José Edelstein y Andrés Gomberov, de la colección Debate. Muy bien. Muchas gracias, Raúl Sor, por estar una vez más aquí. Y a todos ustedes también por su sintonía. Que los vaya muy bien. Nos vemos el próximo lunes. Wake Up and Live, Guatemala, de Marley Coffee. Seguro de Auto Consorcio. Presentaron Última Mirada.